para... Mm, Es un gusto para mí poder hoy día hacerles esta clase. Es una clase bastante técnica, así que, sin embargo, es integrativamente técnica, es decir, como en la medida en que nosotros vamos aprendiendo acerca del trauma, porque estamos todo el tiempo aprendiendo acerca del trauma, vamos pudiendo mostrar lo mejor que tenemos en nuestro trabajo y hacer este esfuerzo. Buenas tardes, Mariana. Un gusto saludarlos, en verdad. Eh, Mi nombre es Marian Dávila, yo trabajo hace ya desde el 2006, dijéramos, en el tema de la experiencia somática y tuve la suerte de trabajar con mi profesora Catalina Ureta, con quien después escribimos un libro sobre el trabajo más bien basado como en la estimulación y también la reorganización de los procesos fisiológicos, ¿ya? Em, Hoy en día nosotros tenemos una formación que parte ahora el 18 de enero, acabamos de cerrar un núcleo de trabajo en Valdivia, nosotros estamos muy interesados como en generar grupos de trabajo, nos gusta trabajar en esa dinámica como de soporte multidisciplinario, así que bueno, esta espero que sea una clase que a ustedes les dé algunas respuestas, cada uno en el nivel de trabajo que tiene. Eso. Yo soy psicóloga clínica, como les decía, trabajo en neurociencia. Empecé a estudiar neurociencia en el año 2007. Tuve suerte de que tuve buenos profesores y tuve harta supervisión clínica durante muchos años. Entonces siempre fui muy acompañada en estos procesos que significan harto demanda para la persona que trabaja, de todas maneras, ¿sí? Hoy día me voy a focalizar en la neurofisiología del trauma, algunas implicancias interesantes que se están desarrollando en relación al estrés postraumático simple y complejo, si es que se le puede llamar más bien estrés postraumático y estrés postraumático complejo, y cómo todas estas nuevas tendencias, estas nuevas investigaciones han dado fuerza al concepto de que la mente a través del cerebro va a tener estas memorias, estos recuerdos y estas asociaciones de estímulos en su cerebro y que eso va a implicar que el cuerpo está como implicado, eso está relacionado, está interactuando con estas memorias y el cuerpo representa, para mi modo de ver, como parte de esas estimulaciones, de esas memorias, esos procesos que aparecen en el cuerpo. A veces van de fuera hacia adentro, cuando un estímulo es, dijéramos, externo y a veces van de adentro hacia afuera en aquello que nosotros hemos experimentado anteriormente y definitivamente ha sido algo que nos ha llevado a este proceso de rememorar o revivenciar procesos que son activadores en el sistema nervioso. Para nosotros, en la formación de curación somática PHP, que es sostener puntos, una técnica dentro de la curación somática, nosotros tenemos una visión neurocientífica, clínica y somática. No podemos como separar, sin embargo, entendemos que hay personas en distintas líneas, en distintos contextos y en distintos intereses de aplicación de los conceptos. Por lo tanto, somos un instituto que busca promover el desarrollo de la investigación, de la aplicación y del trabajo multidisciplinario. Así que bueno, hoy día, como ustedes saben, para nosotros, quizás haciendo hincapié, ¿no? En esta necesidad de hacer un encuadre en cuanto al proceso que nosotros estamos postulando, para nosotros, hablando desde un punto de vista, dijéramos, objetivo, para nosotros el trauma, ¿no? Es más allá del evento, que estamos todos de acuerdo, dijéramos, hay un momento de choque, un momento de impacto, como se llama en español, y sin embargo parece ser que ciertos estímulos en ciertas condiciones y bajo cierto efecto producen una desregulación. Entonces, para nosotros es una huella neurofisiológica el trauma persistente, ¿no? Que por lo tanto se repite, que desregula la predicción cerebral de seguridad. Nuestro cerebro, si ustedes quieren entender un poquito más, hoy día yo no me voy a extender sobre la predicción, solo la voy a citar. La clase sobre predicción está en la clase anterior que di, que está subida a internet a nuestra radio Conexión U, así que la pueden buscar.
Nosotros tenemos nuestro cerebro, tiene todo el tiempo la necesidad predictiva, es una función del cerebro de estar permanentemente interactuando con el medio ambiente y prediciendo quién me puede dar seguridad. Pero cuando nosotros desde el punto de vista, dijéramos que tenemos esta de Lisa Feldman Barrett, ¿no? Que es con quien hemos estado también, dijéramos, haciendo este hincapié. El cerebro es predictivo y siempre está buscando una respuesta más aguda, más regulada, menos desregulada, va a indicar distintos tipos de expresiones somáticas al respecto y también emocionales del estado de ánimo y del estado funcional de la mente, ¿no? Por un lado, entonces tenemos una huella neurofisiológica persistente que regula la predicción cerebral de la seguridad o neurocepción, y también tenemos trauma como la rigidez del sistema y la pérdida de la flexibilidad autonómica, si nos citáramos con Stephen Porges y toda la línea que tiene que ver con el nervio vago, la teoría polivagal, ¿ya? Para nosotros y para muchos de nosotros, el trauma no es un evento, dijéramos, en sí mismo. Hay distintas experiencias en relación a un proceso. Es la respuesta adaptativa de regular el sistema nervioso hoy. Quizás ese es el gran, o sea, es el gran aporte de Peter Levine en el momento que él integra junto con Glending la experiencia somática y la sensación sentida, ¿ya? Sin embargo, lo que diría Elizabeth Feldman diría que el cuerpo expresa lo que el cerebro guarda como memoria. ¿No? Cuando dice Bessel-van que el cuerpo lleva la cuenta de lo que está registrado en la memoria del cerebro, dijéramos, en distintas áreas, depende el tipo de estímulo, ¿ya? Y entonces nosotros nos hace sentido, bajo este modelo de la predicción del cerebro y de los estímulos y la memoria, que tiene sentido el modelo que aplica Peter Levine de emoción, afecto, sentido, conducta, ¿no? Y afecto, ¿no? El SIVAN que le llama él. Entonces, y nosotros, por lo tanto, nos vamos a encontrar muchas veces sin que la persona sienta que tiene trauma, ¿no? Sino que tenga síntomas físicos y nosotros necesitemos hacer un diagnóstico diferencial relevante. En el caso de nuestra formación, nosotros damos mucha fuerza al diagnóstico por tres cosas. Una, por la derivación. Segundo, porque además si hay que derivar, porque hay que buscar un apoyo, porque la persona lo requiere, sea estimulación transcraneal, sea psicoterapia con algunas herramientas específicas o un tratamiento psicofarmacológico. Dijéramos, la persona que se forma con nosotros tiene que tener criterios para poder decir, ok, yo llego hasta acá, se necesita esto algo más. Por lo tanto, si neurólogo, psiquiatra, psicólogo transcranial, etcétera, es muy importante en el fondo generar una educación en el terapeuta sobre nuestras propias limitaciones y la necesidad, no solamente la limitación, sino de poder atender a la persona, entendiéndose que todas las cosas van sumando más que restando y que en el fondo muchas veces las personas tienen muy buena respuesta. Así que importante. Como les decía Lisa Feldman Barrett, dice el cerebro no reacciona, predice, en trauma predice el peligro, incluso en contextos seguros, o sea que en trauma nosotros activamos a pesar de que no hay un estímulo, ¿no? Acerca de nosotros que pueda generar una respuesta de peligro o de alerta. ¿Ya? Entonces, en trauma predice el peligro, seguramente en contexto seguro, eso lo vuelvo a repetir, es muy importante esa frase porque estamos acostumbrados a pensar que el trauma va a aparecer, dijéramos, dada una situación específica, pero posterior al trauma el cerebro queda activado en esas hipervigilancias o reacciones, ¿no? Eh, para nosotros, visto desde un punto de vista de neurofisiología, ¿no? Para nosotros el sistema nervioso autónomo es la infraestructura del trauma, ¿ya? Por eso es que yo le digo a las personas cuando estamos, por eso es que nosotros estamos haciendo este énfasis, ¿no? Hola, querida Nelcy. Este énfasis maravilloso, ¿no? De poder entender por qué tenemos que estudiar el sistema nervioso autónomo no solamente porque vamos a tener, dijéramos, un hola Alex, querido, qué gusto voy saludando que personas, Ana Mariana, qué rico verlas, la Ale, qué bueno que están alumnos, asistentes, profesores, tenemos de todo y día va a ser muy entretenido conversar. Entonces,
nosotros no solamente saber que el nervio vago tiene una función como de protección al peligro y el congelamiento está relacionado, sí, entonces es porque realmente tenemos que entender cómo funciona este sistema para nosotros, para todos nosotros, dijéramos, siguiendo la historia de que el sistema nervioso evoluciona, que es teóricamente lo que se plantea, ya porque esto requiere millones de años. El nivel vago dorsal es muy primitivo, existen los mamíferos tardíos hace más de 6.000 años, mucho más, y se presenta el congelamiento, la disociación y la desconexión. En el nivel simpático están los mecanismos de lucha-huida, la hiperactivación y la movilización, porque no necesariamente una activación simpática es negativa, puede ser muy positiva, porque nos mueve a buscar, nos mueve a salir de las situaciones incómodas. Y el vago ventral, que es el más reciente, tendría que ver con la seguridad social, la conexión y la regulación. Y entonces nosotros volvemos a repetir, si usted quiere una frase simple en relación a la neurofisiología del trauma, decimos que la trauma es la pérdida de la flexibilidad autonómica. No sé por qué apareció esa rayita, pero lo vamos a dejar ahí. Em, no sé por qué aparecen rayitas, qué curioso. Bueno, nosotros tenemos en el eje hipotálamo hipotálamo adrenales, ¿no? Que es como el eje del cortisol, tenemos respuestas agudas y respuestas crónicas. Nosotros tenemos un costo neuroendocrino en relación a esta sobreexigencia del sistema nervioso y esta predisposición posterior al trauma de la desregulación del sistema nervioso a quedar muy activados, ¿no? em, Vamos a ver que la respuesta aguda es adaptativa. Hay una amenaza, hay una activación del eje, aumenta el cortisol y se recupera. No es una curva perfecta de activación que va generando ondas en el sistema y se recupera inmediatamente. Sin embargo, en el estrés crónico y la respuesta tóxica hay una amenaza persistente. Esa es la diferencia. Y nosotros esa amenaza persistente realmente va a generar un impacto en el eje hipófisis, hipotálamo, adrenales y se va a quedar hiperactivado. Por lo tanto, vamos a tener un cortisol crónico. El cortisol crónico tiene toxicidad neuronal, ¿no? Hablábamos en otra masterclass que hicimos hace como dos o tres, que va podando los ácidos dendríticos, ¿no? Va generando un daño en la estructura neuronal, va como carcomiendo el cortisol. Entonces nosotros tenemos que entender que efectivamente nuestra gran necesidad para todos nosotros va a ser siempre tratar de encontrar una revolución, un equilibrio en relación al estrés. ¿Ya? Que podemos trabajarlo en muchas formas también. Bueno, obviamente que no solamente hay una pérdida, dijéramos, de las conexiones a nivel de las dendritas, sino que además tenemos una una reducción hipocampal. O sea, el hipocampo a veces se colapsa cuando está muy estresado y dijéramos, dicen literalmente una cosa se encoge, pero en realidad se reduce la zona hipocampal y eso significa que la persona el hipocampo es lo que hace la asimilación de memoria a corto plazo, a largo plazo. Entonces, como que no puedo aprender, no puedo entender, me quedo pegado, no puedo integrar lo que... Por eso mucha gente te dicen, es que no puedo entender, no puedo entender, no puedo entender. Hay algo ahí que no pasa para el otro lado, ¿ya? Bueno, obviamente que esta inflamación, esto va a provocar una inflamación sistémica importante. Y eso va a inmediatamente a estar reflejado en un agotamiento bastante energético, hablando en términos como de fisiología, ¿no? Va a generar un cansancio, va a generar anedonia, va a generar disfunciones, ¿no? Disfunciones cerebrales, falta de concentración, falta de motivación, desregulación emocional, problemas del sueño, etcétera. Y vemos entonces las manifestaciones clínicas que a veces no están asociadas a esta toxicidad y vemos que sí está relacionado la fatiga inexplicablemente, la fatiga crónica, el trastorno digestivo en muchas de las formas, ¿no? El insomnio que se mantiene, la anedonia resistente. Entonces sí a nosotros nos está afectando todo el tiempo, dijéramos, este grado de estrés, por ejemplo, hoy en día que estamos con estas ondas de calor, el estrés térmico, como se llama, ¿no? Genera un impacto en nuestro cuerpo si no tenemos una buena hidratación, si no tenemos el manejo de la exposición al calor, etcétera.
Em, Nosotros tenemos en este hipófisis, hipotálamo adrenales, ¿no? Una activación aguda adaptativa, ¿no? Como dijimos, cortisol elevado, inflamación y agotamiento energético, relación, y eso está relacionado con lo que les acabo, un ánimo depresivo, insomnio, y hay una triada cerebral que sí, en la neurofisiología del trauma sería amígdala, que es el que queda activado, ¿no? Es como raptada esta amígdala de amenaza hiperactivada. El hipocampo, donde las memorias quedan fragmentadas y descontextualizadas, ¿ya? Y la corteza prefrontal, donde la inhibición y la mentalización, el aprendizaje queda bastante complejo, queda comprometido en términos generales, ¿ah? Porque también vamos a tener parte de la ínsula que tiene afectación con el sentido del yo, etcétera. Van a haber zonas, dijéramos, sobre todo efectos neurotransmisores, solamente es como para no, es tanto el volumen de cosas que uno tiene que hablar que la formación se nos hace poco. A veces hacemos bastante supervisión por eso, ¿no? Porque hay mucha cosa que meterse en la cabeza para poder entender los mecanismos, las interacciones y los resultados. Aquí la arquitectura del miedo, vimos la neurofisiología, la estructura del sistema nervioso autónomo sería la arquitectura del trauma y la arquitectura del miedo es esta tríada cerebral. ¿Ok? En la amígdala, que es el detector, ¿no?, de amenaza, tenemos una hiperreactividad, sobre todo en estrés postraumático, muy relacionada con las memorias, ¿no? Como los flashbacks, lo vamos a ver en detalle. Tenemos activaciones ante estímulos ambiguos y tenemos un bypass cortical en el trauma, o sea, como que todo traspasa la corteza y, dijéramos, supera la racionalización, la intelectualización de ciertas cosas, quedamos cortitos y no podemos quedarnos en el plano del estado mental. En el hipocampo, que tiene que ver con la contextualización, hay reducción volumétrica documental, como les decía, hay memorias fragmentadas, descontextualizadas, no integramos bien la información. Y lo interesante, que también lo habla mucho veces Van de Kock, queda desconectado, dijéramos, partes del cerebro, queda la miel hiperactivada, la parte prefrontal queda como disfuncional y tenemos dificultades para discriminar el pasado y el presente. Entonces, este cerebro que está en modo trauma, por decir así, con una arquitectura del miedo activada, no sabe, no le importa, por decir así, no logra diferenciar que lo que pasó hace 10 años de un accidente de auto, por ejemplo, no es lo que hoy día me está pasando, porque hay una afectación de esta memoria. Hay una afectación de la corteza, ¿ya? La corteza prefrontal va a estar, dijéramos que es la reguladora, ¿no? Funciones como ejecutivas superiores, va a estar con su inhibición bastante reducida, ¿ya? La función ejecutiva muchas veces, como les decía, comprometida y la mentalización afectada. Es claro, o sea, si yo no me quiero desviar, pero eso se ve mucho en trauma temprano, trauma de desarrollo, ¿no? Cuanto yo y como niño y como joven estructuro la realidad, ¿no? Y de qué manera mi proceso mentalizador me permite entender lo que está pasando y cómo yo lo integro por dentro y lo vivo. ¿M? Bueno, ahí vamos muchas cosas. Ruta de trauma, ¿qué es lo importante en la ruta del trauma? El tálamo y la amígdala. Dijéramos, no, el tálamo siempre es el que dirige esta experiencia, si es peligroso o no es peligroso, si hay dolor, si no hay dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que esto pasa tálamo, amígdala y inhibe la corteza prefrontal. Em, y una de las cosas que en trauma, porque tengo otras clases que hemos hecho sobre categorías de trauma, esta es sobre neurobiología del trauma, nosotros tenemos un diagnóstico especial, un diagnóstico diferencial, que es el estrés postraumático, ¿ya? Que es una exposición, por decirlo cortito, a una amenaza extrema. Y tenemos síntomas nucleares que todos deberíamos saber cuando trabajamos en trauma, que te puede llamar la atención en la reexperimentación, como que la persona vive y una y otra vez la misma angustia cuando siente el estímulo, la misma angustia se repite, se repite, se repite. La evitación al punto de que la persona queda separada socialmente, ya se desvincula, rompe sus redes de apoyo y muy clásico del estrés postraumático, la hipervigilancia.
¿Mm? Vamos a ver en algún punto si es que alcanzo a mostrarles la importancia de este diagnóstico. Y bueno, en realidad en el estrés postraumático lo complejo es que va apareciendo, ¿no? El estrés postraumático, pero muchas veces no asociamos, entonces puede aparecer un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses después, ¿ah? Pero sí, en el estrés postraumático se ve un deterioro funcional que también, dijéramos, va a tener su base biológica absolutamente entre la media del hipocampo y el eje hipófisis, hipocampo adrenal. Entonces, que nos damos cuenta en el estrés postraumático, no es cualquier cosa lo que va a producir un estrés postraumático, ya es algunas amenazas extremas, la muerte, la lesión grave, la violencia, el ver sufrir a otro, que muera, estar ahí con trauma vicario, ¿no? Em, los flashbacks, las pesadillas también son un indicador interesante. Las alteraciones cognitivo-afectivas, como les decía, estas aislamientos que ellos viven, ¿ya? Y la hiperactivación autonómica, manos que sudan, taquicardias, mareos, por lo tanto la persona deja de estar socialmente disponible y hay un aislamiento que llega un momento en que además tú abres la puerta y te disparan, o sea, realmente no tienen control, hay un sentido de realidad muy alterado también. Y aquí tenemos, dijéramos, lo que les había comentado, la base neurobiológica que está confirmada por investigación, ¿no? No es teórico. Em, Nosotros, además, en tema de salud, nos tenemos que mover entre el DSM-5 y el CIE-11, que son los manuales de psiquiatría diagnósticos. Em, Tenemos distintos modelos diagnósticos, tenemos distintos grupos o clusters, ¿ya? eh, el CIE-11 se centra en la amenaza, por ejemplo, y a lo mejor el DSM-5 tiene sus criterios, ¿ya? Eh, Cada uno tiene su énfasis, uno enfatiza en la memoria implícita, el otro tiene que ver más bien con una reviviscencia en el presente, o sea, vamos trabajando con recuerdos intrusivos, entonces va a depender, no sé por qué aparecen rayitas. Ujú, ujú, ujú. Muy curioso. Em, ¿Cómo se sacarán estas rayitas? Bueno, no sé. Eh, entonces es complicado evaluar sobre todo estrés postraumático. Se han buscado algunos procesos para generar distintos instrumentos, ¿ya? Pero requiere un trabajo acucioso, chequear de a dónde lo estamos mirando, cuál es el alcance que tiene el DSM-5 sus criterios o el CIE-11 y las implicancias. Al parecer pareciese que el CIE-11 es más amplio, incorpora más elementos que un CIE-11 que es más categorial y que cumple ciertos criterios. La verdad es que con o sin evaluación de estrés postraumático es poco lo que se trabaja, ya el estrés postraumático. Al mouse arriba de ella, es que no uso mouse. Sí, sí, a ver dónde lo tendré desactivado. Bueno, voy a tratar de, a ver si no. No, no es ese. Mm, no sé, nunca había visto. Nunca me había pasado, pero hoy día sí un día especial. A ver, puntero láser, pluma, borrador, marcador, resaltador. Debe ser ese a lo mejor, ¿no? Ok, voy a tratar de. Ah, ese. Mm, Vamos a sacarlo, ese ahí desaparece. Ok. Anular, anular, borrar. Ok. Bueno, pido disculpas porque no sé por qué aparecen las rayitas. En verdad voy a tener que revisar. Nunca me había pasado. Em, entonces, ok. ¿Qué quiero decir con estrés postraumático? En realidad se diagnostica poco y además, dijéramos, requiere como un análisis más profundo, una evaluación más de largo plazo y mucha presencia. A ver, de que además una de las cosas interesantes es que realmente no hace, muchos medicamentos no hacen el efecto adecuado y a veces son contraproducentes. Y a veces una de las cosas que probablemente la persona termine tomando es algún tipo de
hipnótico, algún tipo de, dijéramos, medicamento que tiene que ver con pensamientos obsesivos, como la risperidona, ¿no? Antipsicóticos, etcétera. Entonces, es un cuadro que realmente no solamente dormir mal o que todo el mundo me dé miedo, sino que realmente afecta mucho la vida. Por otro lado, nosotros cuando estamos en la formación necesitamos hacer un recorrido muy sucinto como de entender la vida de la persona y la neurobiología del trauma se puede desarrollar en la gestación, posterior a la gestación y en el ciclo vital de toda la persona. Mira, Entonces no es, dijéramos, algo tan simple de pensar y podemos encontrarnos, sobre todo en este tipo de experiencia que hacemos, que tiene que ver mucho con, con poder comprender lo que emerge de los procesos somáticos, porque el problema de la terapia somática, la situación que te lleva a estudiar tanto, es que la persona va a revivir, va a recordar elementos que están disociados o fragmentados y tú vas a tener que acompañar esa experiencia, ¿no? Con este impacto. Se revive aquello que el cuerpo necesita desbloquear o necesita integrar, depende del lenguaje. Lo primero que nosotros tenemos, como ya les había dicho, el problema en el apego, el estrés tóxico temprano, va a afectar el apego, la regulación emocional y los procesos de desarrollo de la personalidad o identidad. Eh, a medida en que el niño recibe violencia, el niño recibe discriminación o recibe falta de cuidados, ¿no? Todos estos sistemas neurobiológicos, porque no son psicológicos, son biológicos y psicológicos, ¿no? No podemos separar hoy en día la neurobiología del apego, que es algo, la neurocepción, no podemos dejarlo fuera de nuestro setting terapéutico, los que trabajamos en esta línea, por supuesto, y no podemos no pensar que un niño que ha tenido, dijéramos, una situación familiar traumatogénica, él vaya a tener, obviamente, yo podría pensar, porque uno siempre podría ser que tuviera una desregulación emocional importante, que después de todas maneras va a generar un impacto importante en la vida del niño a nivel de la identidad. Y eso lo vemos mucho, sobre todo si además agregamos traumas como importantes, ¿no? Em, Trauma sexual, abusos, etcétera, puede ser una cosa muy complicada. Voy a apagar esta luz para que no me moleste. Ok. Entonces, tenemos esa experiencia, ¿no? Y sobre todo en las relaciones de trauma temprano, peri y postnatal, acuérdense que el cuerpo se organiza antes que el lenguaje. Y el lenguaje, los procesos de representación en el lenguaje, cuando nosotros empezamos desde el símbolo, la representación para encontrar el contenido, ¿no? El niño, el bebé, el lactante, el niño pequeño de hasta 3 años, vamos a ver acá más o menos un diagrama de lo que nosotros planteamos, em, no tiene lenguaje. Así que va a ser de alta complejidad, dijéramos, para este niño no poder expresar sus necesidades, ¿no? Y sentir que no tiene un lugar en la vida, como diría Dieter Marcher del Body Dynamics, ¿no? Sumamente interesante lo que ella plantea. Y aquí nosotros hemos desarrollado como la relación, la línea del desarrollo con las ventanas críticas de la edad, ¿no? Del impacto temprano al estrés tóxico, ¿ya? En niños. Prenatal, ya en la primero tenemos una programación fetal. Imagínense, de este eje, hipófisis, adrenales, siempre me enredo, bueno, este eje, y entre 0 y 3 años afectamos la neurogénesis. Es decir, si el estrés muy tóxico del bebé está pasando por situaciones de alto riesgo de negligencia, vamos a tener problemas en el desarrollo de la masa encefálica, de la reproducción, el crecimiento del tejido cerebral. Ya se ha demostrado que el peso del cerebro de los niños con maltrato, negligencia y falta de alimentación y cuidados pesa menos que el cerebro de un niño que ha sido bien cuidado. Eso es una realidad hace 15 años. Yo me recuerdo haber estado con la doctora Zúñiga en Concepción en un curso del doctor Barudi a hablar sobre esto. Y también vamos a tener dijéramos, el problema de la formación del apego
y vamos a tener una persona, un niño que después no va a tener amigos o que se va a andar peleando con los amigos o que no va a tener un lenguaje común con sus pares, un niño aislado, un niño, dijéramos, realmente sin una sensación de integración con su realidad, ¿no? Entre los 3 y los 6 años, cuando ya tenemos un circuito cerebral, ya hemos tenido una poda, ¿no? Vamos a ver que si estos padres no tienen, dijéramos, las condiciones, que es bastante difícil, no estoy diciendo que los papás tengan que ser mágicos, ¿no? Pero si estos papás no han podido ellos mismos mentalizar, ¿no? Poder ser empáticos con otro, tener una estructura de valores, un super yo funcional, dijéramos, va a haber problemas de organización de los procesos mentales, ¿no? Es típico del trauma. Tú dices, pero te sacaste un 3 y por eso te quisiste suicidar. Entonces yo le digo a la persona, al chiquillo, a veces tenía un chiquillo, le decía, cuéntame qué pasó en tu cabeza entre que te sacaste la nota en un ramo mal y tienes que suicidarte al minuto siguiente. ¿Qué pasó entre medio de este pensamiento y esta decisión? Esos son fallas en la mentalización. ¿Ya? Entonces, tú tienes que trabajar con esa persona, ok, entonces vamos a tener que darle a este espacio vacío, hipotéticamente vacío, vamos a tener que ponerle las palabras y los elementos que contienen para poder entender por qué se trata que me quiero matar por una nota mala, ¿ok? Entonces, tenemos efectos en el largo plazo, en el impacto temprano del estrés tóxico, ya apego inseguro, desorganizado, disfunción de la identidad, dificultades regulatorias persistentes y vulnerabilidad aumentada a estrés posterior. Además, son hipersensitivos, son hipersensoriales, generan desórdenes de todo tipo porque ya viene una predisposición, una carga. ¿M? El cuerpo entonces tiene memoria implícita somática, ¿no? Antes del lenguaje. Existe una memoria implícita somática, existen patrones posturales defensivos. Eso lo vemos desde hace 1950 con Marian Miller que plantea los psicotipos, también Lowen también que habla sobre estos cuerpos colapsados o sobredimensionados, ¿no? Y respuestas autonómicas cristalizadas, o sea, patrones que han afectado el sistema nervioso. Voy a que no me pase porque yo me pongo a hablar y después se me hace nada el tiempo. Entonces, y si nosotros volviéramos como a los últimos 10 años, dijéramos, de esta influencia importante que tuvo Stephen Porges, nosotros hemos unido la teoría polivagal con la neuroplasticidad. ¿Ya? En realidad, todo este tema de lo somático tiene que ver con la posibilidad que ha demostrado la neurociencia de que la plasticidad es toda la vida. Va a depender de cómo nosotros vivimos, cómo esa plasticidad funciona. ¿Ok? Para Porges, ¿no? La seguridad tiene que ver con una conexión vagal ventral y genera regulación. La amenaza es una activación simpática que genera movilización y el trauma es un vago dorsal que genera colapso. Para nosotros, dijéramos, tenemos que hay reguladores especiales que son como factores, le llaman neurotróficos, como el BDNF, que son, dijéramos, como sustancias químicas que reparan el cerebro. Entonces nosotros sí podemos trabajar en memorias implícitas que son maleables mediante experiencias corporales. Ya podemos mejorar la ventana de tolerancia, expandirla mediante corregulación. O sea, nosotros podemos generar factores tróficos en el cerebro, elementos que realmente reparan, ¿ya? Entonces, al cambiar la experiencia corporal, ¿no? Que es lo que planteamos todo el tiempo, cambiamos las predicciones cerebrales también, por lo tanto, también cambiamos las respuestas emocionales. Por decir así, vamos de atrás hacia adelante tratando de reparar lo que es posible y sabemos que la emoción tiene que ver con mental de tolerancia, que la memoria implícita tiene que ver con la experiencia corporal. Por eso es que es tan importante el trabajo de Bessel van der Kolk, ¿no? El cuerpo lleva la cuenta, pero lo que el cerebro tiene guardado en sus memorias, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos nosotros, por ejemplo? Una intervención secuencial. ¿No? Dar seguridad somática mucho en relación al vínculo y al sostener, ¿no? Recalibración interoceptiva también a través del estímulo y la integración narrativa también, utilizando después, porque me preguntaba una muchacha, ¿ustedes hacen terapia posterior? Va a depender el especialista que esté formado con nosotros, el tipo de recursos terapéuticos que pueda abordar la persona. ¿No? Entonces, pero sí hay una integración y se ocupa mucho
ya cuando la persona ha hecho insights corporales, cuando ha regulado el sistema, que la persona pueda redefinir sus procesos narrativos. Eso es muy común. La persona sabe con lo que estaba afectada, sabe con lo que estaba, dijéramos, haciéndolas sufrir, por decir. Y acá más o menos lo que para nosotros hoy en día, partimos nosotros en este tipo de terapia de una regulación bottom-up, ¿no? Nos vamos de arriba hacia abajo, del cerebro, la corteza, hacia el sistema límbico y el tronco, sino que vamos del tronco, donde están las áreas sensoriales del cuerpo, el sentir del cuerpo, a los espacios límbicos, donde está el eje de las emociones, y después hacemos la integración de la memoria, de los procesos, del sentir del cuerpo, etcétera. Em, sabemos que la regulación, ya hemos aprendido que la regulación precede al reprocesamiento. O sea, yo no puedo tener una persona que no aprende a regularse porque necesito eso para reprocesar. Entonces son movimientos que tenemos que ir haciendo con las personas, por eso les decía que el diagnóstico, el entrenar a la persona a poder manejar sus procesos es uno de los objetivos. No es necesario revivir el trauma, la verdad es que el cuerpo, sobre todo cuando nosotros entramos a trabajar la manipulación del cuerpo con ciertos puntos en el cuerpo, que es la técnica que nosotros usamos del Body Electronics, PHP, nosotros sabemos que el cuerpo sabe. Por lo tanto, más bien lo que nosotros tenemos que entrenar al participante, a la persona que está estudiando con nosotros, que sepa hacer esta lectura del sistema nervioso, que sepa cuándo la persona está cambiando patrón respiratorio, cuándo la persona tiene un cambio de la onda del calor en su cuerpo, cuándo la persona está en ese momento en activación simpática, cuándo no, observándolo y percibiéndolo a través de mecanismos que el cuerpo también de nosotros tiene, ¿no? Porque uno puede percibir, puede sentir cómo el otro está procesando algunas veces ciertos elementos o puede compartirlos con ellos, como llevándolo al consciente lo que la persona está viviendo. Y las intervenciones no tienen por qué ser complejas, no hacemos milagros, la verdad es que es un trabajo bien rudo, bien arduo, y a veces la persona tiene que tener un compromiso consigo misma bastante importante, porque va a tener que aprender a tener herramientas para los momentos de ansiedad o de angustia, va a tener que manejar respiración vagal, algún tipo de grounding interoceptivo. Nosotros vamos a tener que trabajar con ellos el toque regulatorio y movimientos intencionados para poder, dijéramos, volver a reapropiarse del cuerpo, a poder tener una regulación también que es sensorial, ¿no? Recalibrar señales y activar, dijéramos, activación ventral. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que movernos en esta escala de procesos, ¿no? Recuperando lo que el cuerpo nos está señalando. Entonces, a veces uno está de observador esperando que el cuerpo muestre cuál es el camino, pero uno tiene que tener todo el proceso, dijéramos, de la neurofisiología, de saber cómo se mueven estos mapas conceptuales en la vida de la persona para poder trabajar con aquello que aparece, ¿no? Siempre trabajamos la estabilización, la regulación autonómica, el procesamiento, la integración somática y la reintegración de nuevos significados como la renegociación, ¿no? Y esperamos algunos elementos que uno empieza a notar, ¿no? Una ventana de tolerancia más expandida, o sea que la persona puede ir viviendo cosas que son igual de difíciles, pero puede manejarlas mejor, tomar mejores decisiones, ¿ya? Las predicciones cerebrales son más flexibles, ¿no? Las cosas tienen que ser bajo una mirada de mi autocontrol, que para variar no existe, ¿verdad? El universo y la vida se mueven como ellas quieren y uno tiene que adaptarse y tener una identidad corporal consistente e integrada. Hay muchas cosas que se trabajan en el trabajo de la curación somática. Así que como para hacerles un pequeño resumen, ¿no? El trauma hoy en día tiene un aspecto psíquico, pero también se expresa en el cuerpo. Cuando es trauma es porque hay una huella persistente neurofisiológica. Cuando hay una memoria implícita somática, donde no recordamos muchas veces estas huellas, y hay una desregulación autonómica crónica. Eso sería desde el punto de vista de las neurociencias aplicadas al trauma, ¿ya?
la emoción, los estados de ánimo, los estados mentales tienen que ver también con la interocepción, con este cerebro que es predictivo, que siempre está buscando utilizar mejor sus recursos, que siempre está buscando poder anteponerse a las situaciones ya con esta ansiedad, con estos movimientos emocionales que aparecen, la rabia, el miedo, la ansiedad, serían estos elementos que relacionan el impacto del cerebro predictivo con el estado de ánimo de la persona y podemos corregir esos errores a través de este trabajo en forma gradual y dependiendo de cada persona. También, como nosotros sabemos, que también eso yo diría que es parte, eh, bueno, ¿cómo lo podría decir? Quizás en la universidad a uno le enseñan como a tener un setting terapéutico, depende de la línea de trabajo que uno tiene, ¿no? Pero por lo menos acá nosotros sabemos que la neurobiología conversa, que corregulamos, ¿ya? Eh, que eso también genera cambio, y la presencia terapéutica también modula el sistema nervioso y la relación segura reorganiza las predicciones. Esta persona no me va a atacar, no está para aquí buscando hacerme el mal, no está en esa dinámica distorsionada. Y como yo les decía, nosotros tenemos una mirada transdiagnóstica, ya que tiene que ver poner el foco en síntomas nucleares compartidos, ¿no? Vigilancia, hipervigilancia de regulación, reexperimentación, evitación, disociación, alteraciones del yo, ¿ya? Aquí es todo un poco lo que nosotros vemos, hasta aquí nomás quiero llevar, decirles que por si quieren hacer alguna pregunta, algo, la invitación mía personal es que miremos el síntoma como una inteligencia adaptativa que necesita algún tipo de corrección, ¿ya? Como que lo miremos con esa curiosidad, con ese amor, con ese respeto hacia la persona, que trabajemos con el cuerpo como una puerta de salida al trauma, como una puerta de descarga, una respuesta de resolución, y que integremos la ciencia y la humanidad en la práctica clínica. Ya, o sea, como que acá la paciencia que tenemos que tener en relación a personas que, por ejemplo, que lo he dicho varias veces, el nivel de compromiso del paciente, el nivel de reflexión, la capacidad de reflexión del paciente y de integración de algunos aspectos mentales van a hacer que echemos dos patitas para adelante y tres para atrás, dos patitas para adelante y después tres para atrás. Entonces, en esta terapia dijéramos, si bien es cierto, nosotros eh, un, podríamos modelar un, un tipo de intervención breve, ¿no? A veces las personas dicen, no, esa es que yo quiero hacerme tres, cuatro sesiones. Nosotros tenemos, ok, hay un mínimo de sesiones, puede hacer cuatro sesiones para regular y para ver qué aparece, porque también quiero que un poco Alex pueda compartir y qué sé yo, Ale también pueda, quizás Alejandra Belmar pueda también comentar su experiencia sobre esto. Em, la verdad es que siempre tenemos la posibilidad de que cada etapa que vamos organizando, vamos pudiendo mejorar y mejorar y encontrar nuevas situaciones. Y como esto, mi profesor decía que trauma era como capitas de cebollas y que uno tenía mucho que hacer en ese sentido. Si usted va a nuestro instituto, institutoneurociencias.cl, va a encontrar la formación que empieza ahora el 18 de enero y ahí tiene todos los datos, está todo el material, etcétera, para que pueda aceptar acá encontrar lo que le interesa. Voy a salir acá de mi presentación, descartar. No, y no quiero mis rayitas raras que le puso mi computador. Disculpen, pero todavía no puedo entender por qué tengo rayitas, pero debe ser que el universo siempre le gusta que tenga algo especial las presentaciones, no tengo idea, pero les pido disculpas porque no me manejo en por qué. Así que, Alex, si andas por ahí, quiero ver la pantalla, a ver, galería, acá estoy. Si tú quisieras compartir un poquito, te agradecería un montón sobre cómo ves tú el tema que trabajamos, la formación. Él es profesor, hace muchos años con Alex trabajamos. Tenido la oportunidad, la fortuna, ¿no es cierto?, de haber iniciado esta formación, ¿ya? He compartido con Marian muchas prácticas, ¿ya?
Y en lo personal ha sido un aporte muy interesante, me ha permitido desarrollar esta terapia. Yo hago otras terapias distintas, sin embargo, esta en particular me permite entrar más profundamente con las personas, sentirlas más. Y de hecho no es un trabajo fácil, es un trabajo de bastante concentración, y es bonito ir viendo cómo la persona va evolucionando en el proceso, ¿ya? Y muchas veces me han dicho algunos consultantes que se encuentran con amigos y le preguntan, oye, ¿qué has hecho? ¿Ya? eh, Porque los notan distintos y se van produciendo cambios que la persona va gestando en este o a través de este trabajo, ¿no? Si bien parece muy sencillo, es muy profundo, hay mucho que estudiar, ¿ah? Mucho. ¿Ah? Y la verdad que es desafiante, es interesante y complementario a cualquier cosa en términos terapéuticos que hagan. O sea, realmente es algo, más aún diría, más bien, no sé si nuevo, pero como que más novedoso. No hay tanto conocimiento en general y está entrando muy, muy profundamente porque in- incorpora mucho al ser humano, al ser como tal, ¿ya? No como un diagnóstico, no como un cuadro de enfermedad, sino la persona en sí. Bueno, para mí ha sido un aporte muy interesante y también durante el proceso de clase y los apoyos que he tenido con Marian, también yo he crecido y he aumentado mi incorporación conmigo, ¿m? Ese conocimiento conmigo. Así que yo agradezco nuevamente a Marian la oportunidad que me brindó y bueno, que le está brindando a todos ustedes. Sí, pues No se bueno. lo pierdan. Sí, muchas gracias, Ale. Con el Alex trabajamos algunas sesiones en conjunto. En la curación somática muchas veces tenemos la interacción con equipos de trabajo, trabajamos de a dos o de a tres, depende el tipo de sesión que vamos a hacer, ¿no? Es bastante común de repente tener la posibilidad de contar con un colega y por eso hemos hecho tanto énfasis este último tiempo de tener redes en distintas partes Latinoamérica en este momento, ¿no? Tenemos a, por ejemplo, a Nelsi, a Ceci, que es como de Bolivia. Vamos a tener dos mexicanas también que vienen o sea, hemos estado tratando de hacer una red, porque en realidad, si ustedes pueden ver, es difícil acceder a este tipo de trabajo, no es tan común. Y por el otro lado, dijéramos, hay bastante que estudiar. Siempre la formación, nosotros tenemos una biblioteca y yo jamás voy a hacer una clase igual a la otra porque trato de mantenerme permanentemente. Lo que vio Alex hoy día no lo he escuchado en mi versión 2026 de lo que viene para los alumnos de esta formación, pero siempre vamos como, va a estar Cecilia, que es kinesióloga, tenemos kinesiólogas, tenemos eh, químicos farmacéuticos, tenemos psicólogos, tenemos abogados, tenemos terapeutas, tenemos, dijéramos, profesores, un campo interesante, trabajadores sociales. Tenemos en este momento, estamos muy contentos, realmente hemos recibido mucho interés de las personas porque en realidad sí es un curso intensivo, ¿no, Alex? Es tremendamente intensivo. Y, por ejemplo, por acá anda Alejandra, que es una alumna. Alejandra, ¿andas por ahí? No sé si está la Ale, es la que Hola coordina. Marian, sí, Hola, hola. Si tú me hola. quisieras contar un poco la experiencia de estudiante, si tú tuvieras la Sí, yo posibilidad. estoy sin cámara porque estoy en Colihumo y hay mucho viento. Ya, muy Se bien. me da la señal, pero lo he estado escuchando y desde mi experiencia les podría compartir que, bueno, yo soy psicóloga clínica y he trabajado en hartas instituciones públicas, Mejor Niñez, Senda. Y de ahí he podido como constatar la importancia que tiene como poder mirar estos espacios que son súper complementarios y que van a ayudar harto a la práctica, porque yo me he dado cuenta que quedaba súper corta y que fallaba en las prácticas con algunos consultantes. Generalmente trabajaba con adolescentes, entonces sentía que algo faltaba. Y esto viene a complementar el trabajo clínico desde lo corporal,
desde lo neurobiológico y también desde lo comunitario, porque uno está con otros profesionales, terapeutas, y también eso permite tener como una mirada más amplia y que te pueden complementar también y enriquecer tu conocimiento, tu trabajo, tu práctica. Y ha sido también bonito el hecho de poder pasar por el cuerpo esta teoría, este conocimiento, porque generalmente uno va a diplomados o a cursos y se queda como con mucho conocimiento y aprendizaje, pero ese aprendizaje no se encarna. Y para mí era muy importante poder aprender, pero también pasar por el cuerpo lo que estaba aprendiendo. Y lo hemos podido realizar en las clases presenciales que hemos hecho con la Mariana y con las compañeras y compañeros. Así que les podría compartir que eso ha sido súper positivo y una experiencia súper linda de poder compartir y seguir en comunidad, seguir compartiendo información, datos, cosas que van surgiendo a lo largo de este proceso y que esa comunidad también se va a mantener y uno puede estar en contacto permanente con otros y nutriéndose, enriqueciendo este espacio, así que desde ahí como mi, mi aporte. Sí, muchas gracias, Ale. Sí, bueno, en nuestra formación tienes que pasar por todas las experiencias que tenemos una serie de protocolos de trabajo, ¿no, Alex? La verdad es que John Whitman Ray, que creó en el año 70 esta técnica que hablaba sobre la electricidad en el cuerpo y el sistema nervioso, era bastante pionero. Hoy día dijéramos, nosotros sabemos que el cuerpo tiene a través de la electromiografía, ¿no? Electroencefalografía, etcétera, sabemos que el sistema nervioso funciona, ¿no? Sé si por campos eléctricos y patrones, impulsos eléctricos y realmente John Whitman Ray fue, dijéramos, un visionario en relación a poder plantear esta estimulación que hacemos a través de los puntos y realmente ver cómo el sistema nervioso engancha en esta estimulación. Y entonces, como terapeuta, nosotros no podemos permitir que no pasen por todos los puntos habido por haber. Entonces, porque realmente tiene que aprender, como dice Alex y dice Alejandra, a experimentar en el cuerpo la experiencia. Si yo estoy entendiendo, por eso cuando uno ve, dijéramos, cuando hay respuesta dijéramos, motora en los ojos, uno se acuerda del MDR, o cuando uno ve, dijéramos, dijéramos algunos tics aparecen en el cuerpo, algunos dolores, cosas crónicas, que son, dijéramos, sobre todo la fibromialgia, estos grandes síndromes, ¿no? Uno empieza a entender, perdón, cómo el cuerpo y la emoción y todo lo que nos pasa está ligado. Así que sean bienvenidos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algo, yo encantadita, nos quedan unos minutitos. Siempre la Liliana la veo ahí. Hola Liliana, ¿cómo estás? Nos encanta que nos sigan. Todas las Lilianas por aquí. Muy bien, muchas gracias. Veo a mi Hola. querida Viviana Castro también. Muy bien. Vivi, Lili. Así que si hay alguien que quiera hacer alguna consulta, algo, o sea, algo que le llamó la atención, espero que esta presentación siempre quede grabada en el sitio de la radio para que las personas la puedan revisar y la puedan dijéramos, considerar parte de sus repasos que pueden hacer. Es una presentación con, dijéramos que lo que busca es como entender por qué la teoría polivagal es importante, em, por qué tenemos que comprender los patrones que de respuesta y que del cerebro y que eso es algo que recién está empezando. em, que nosotros, hoy día hablaba con otra investigadora y me decía, yo le decía, hoy tenemos que escribir un libro sobre cómo hacer un metro cuadrado para cada uno para que pueda aprender a manejar cambio climático, em, qué necesitamos para nuestra salud mental, qué necesitamos para nuestra vida. Entonces, hay muchos elementos hoy en día que yo creo que de aquí a 5 años, más o menos, creo yo, nosotros ya llevamos con el Alex como 15.
trabajando en esto. Entonces, uno va viendo cómo van cambiando las cosas, así que probable, ya los chiquillos en la universidad tienen en psicobiología, neurobiología, ya están teniendo. Entonces, las futuras generaciones yo creo que van a tener más posibilidad de usar el síntoma como una llave de acceso. No estoy ¿Ya? diciendo que lo único que se trabaja con el trauma, ¿sí? Marian, yo, mira, perdón que esté sin, Sí, sin cámara, pero no estoy visible. no hay problema. Oye, yo te quería preguntar, mira, dos cosas. Una es, lo que pasa es que yo tuve un accidente en auto, Mm, ¿ya? Yo tuve un accidente en auto cuando chiquitita, 6 años, mm. y obviamente que fui donde psicólogo había, psiquiatra había y todo, entonces, de acuerdo a lo que tú dices, también yo me siento un poco más tranquila, porque hay cosas que uno no sabe explicar, que pareciera que son raras, pero que en realidad, como tú dices, habla como de estas huellas neurobiológicas que se han ido formando. Y en realidad son traumas que se van repitiendo de otra forma en otros aspectos, te lo digo como ahora tratando yo de entenderme, porque en verdad yo decía, ¿cómo es tan rara el actuar que yo tengo? Incluso creían que tenían problemas debido como al golpe que tuve, porque me seccioné una parte del trigémino. Entonces creían que por el golpe, entonces yo tenía una parte cerebral alterada. Entonces mi pregunta es, ¿esta huella neurobiológica es también física? O sea, ¿se produce una lesión física también? ¿O una huella neurobiológica solamente desde el punto de vista de comportamiento o Claro, conducta? claro, cada persona tiene una, o sea, ese cuerpo tiene ciertos patrones como desde edad temprana que van a hacer que el sistema nervioso sea más o menos resiliente, ¿no? Como, Ujú, como las conductas emocionales, que somos más o menos resilientes. Eso sí es un factor relevante en términos fisiológicos de evaluar. Como, porque, por ejemplo, si una persona no duerme 3 días, a lo mejor se pone mal genio, pero otra persona duerme mal una noche y a lo mejor se pone 3 veces más mal genio. Eso es lo ujú, que nosotros hablamos resiliencia en el sistema nervioso. Tenemos ese indicador y por el otro lado tenemos que la experiencia siempre va acompañada, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, una lesión más el accidente más la edad, por ejemplo, ya son elementos importantes diagnósticos porque no es lo mismo una persona que choca de 45 años que una niñita de 6. Y el contexto traumático también es importante evaluar. ¿Estaba o no con alguien? ¿Fue atendida o no atendida? Ha podido ser, el otro día me contaba una mamá que estuvo esperando como 5 horas que le vieran a la guagüita. Entonces, hay otras variables que nosotros como que no nos quedamos solamente con la idea de la lesión e el impacto del accidente en sí mismo, porque ya el ujú. accidente es una categoría de trauma, pero se pueden Claro. sumar otras categorías de trauma. La lesión, por ejemplo, puede ser una categoría de trauma porque hay una herida. Entonces, a veces el trauma va acompañado con lesiones y a veces una persona le puede pasar de todo, ¿no? Y no tener, dijéramos, un trauma. Es muy interesante cómo las personas van viviendo esta situación de peligro, ¿no? Y si han sentido que van a morir o no. O sea, los niños tienen esa capacidad que es súper buena como de no entender todo el contexto. Y si uno está desesperado como mamá porque quiere que lo atiendan y no lo atienden, el niño quizás hasta podría ser que no lo asuma como traumático. Entonces, ese es el problema más difícil. Por eso lo primero que partí en la presentación es decir, oh mi Dios, lo más importante acá es el diagnóstico somático, neurobiológico, clínico, o sea, tenemos, cuando yo les digo a los chiquillos, hoy va a tener que pasar por el trama de desarrollo, y después la neurobiología, y después vamos a tener que trabajar por la estructura y la personalidad y evaluar la función, y entonces entender cuánto de la función está afectada en el trauma, porque entonces la persona no funciona, pero no se entiende por qué, todo el mundo la encuentra rara, pero en realidad tuvo un choque, o sea, es multifactorial. Pero lo importante, Carolina, es como que lo que uno entiende que le está pasando, pienso yo.
que es súper importante, uno por como persona, ¿no? No sé, Alex, o si alguien opina otra cosa, pero realmente importante entender lo que me pasa. Y muchas veces tú dices, no, si el problema de mi hija es que ella es neurodivergente y tiene tal cosa. Y digo, no, hoy día estuve, dice, o sea, no, el problema es una hiperactivación, no es el que tenga, que sea Asperger o que tenga depresión, no sé qué, no. Entonces, como que ese como, no es que yo elimine una de las cosas, sino que las voy poniendo todas sobre la mesa. No, la Carolina, la edad que tenía, el tipo de accidente, el tipo de lesión, el tipo de sistema nervioso, la desregulación, los síntomas. Eso es lo que nosotros llamamos cadena de sintomática. Y eso nosotros tenemos que ir uno por uno, soltando cada uno de esos elementos en relación al orden que le va a dar el cuerpo, y eso es la integración y la curación somática. Así que Gracias, Mariana. hay No. mucho que estudiar, hay mucho que estudiar y mucho que aprender y mucho que practicar, y lo que dice la Ale, cuando uno está haciendo una sesión, es testigo de aquello que el cuerpo está rogando poder entender. Así que les agradezco muchísimo, ha sido un gusto para mí. Mañana Gracias. tendré otra, esta semana es la semana de corrido, tengo un calendario muy exigido de conferencias. Este es el tipo de conferencias y de trabajo que nosotros realizamos en la formación, así que tengan una buena noche, y si quieren, mañana nos veremos a las 9 o sea, a las 8 de la noche como siempre. Que tengan una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Muchas Chao, gracias. buenas noches. Gracias, Chao. Alex. Gracias. Gracias, Buenas Ale. noches. Buenas noches. Cariño, Ceci.